del Señor. Amén, todos han encontrado. Amén, digan gloria a Dios. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hemos cantado, hemos orado, dando un gloria a Dios, se pueden sentar. Amén, gloria al Señor Jesús. Sustentados por el poder del Espíritu Santo. Y voy a hacer una pequeña introducción en esta oportunidad acerca de este tema. ¿Por qué hemos sido sustentados por Él? Bueno, hay muchas causas. Primero, porque Él es el que inspira al creyente, no solo para hablar, sino también para interpretar la palabra y para someterse a ella. Uno tiene que tener algo que lo inspire para vivir feliz y seguro en Dios. También entonces el Señor, más allá de inspirarnos por el Espíritu Santo, nos regenera. También nos ilumina. Nos da la unción. Amén. Nos da el bautismo del Espíritu Santo. Hace de ese propósito un sello. Habla también no solo del sello y del bautismo, sino de la llenura del Espíritu. También de que por el Espíritu Santo es que usted y yo intercedemos. Por el Espíritu Santo es que nosotros somos santificados. Y por el Espíritu Santo también creemos que hoy somos una ofrenda para Dios. Amén. Pero ¿qué más ha hecho el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no solo es santidad, sino que nos guía a toda verdad. En Dios no hay error, en Dios no hay engaño. Amén. El Espíritu Santo es un propósito poderoso de fe en el creyente. El Espíritu Santo también se recibe por fe. El Espíritu Santo genera una serie de frutos. Y ese fruto tiene 9 virtudes maravillosas. Una de ellas, las más importantes, es el amor. Amén. Y si hablamos de los atributos del Espíritu Santo, que es Dios en su naturaleza, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es eterno, Él es indivisible, Él es único. Digamos gloria a Dios. Así que es importante saber que hay muchos atributos que reconocer del Espíritu Santo, que es nuestro Dios. Y es que el Espíritu Santo, más allá de ser eterno, es el Espíritu de gloria. Amén. Es el Espíritu de vida. Es el Espíritu de santidad. Es el Espíritu de sabiduría e inteligencia. Es el Espíritu de consejo y de fortaleza. Amén. Es el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por eso también la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Porque el Espíritu Santo es espíritu de libertad, de liberación. Entonces he mencionado todos estos detalles para dar una introducción a lo que somos en el Espíritu Santo. Amén. Digamos gloria a Dios. Pero alguien por ahí estará preguntando, bueno, ¿y qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de que nosotros aprendamos acerca del Espíritu Santo? ¿Cierto? Entonces vamos a adentrar con una serie de objetivos en esta hora para que usted y yo sepamos por qué predicamos que el Espíritu Santo es nuestra plenitud y que el Espíritu Santo es Jesús mismo. Amén. ¿Cómo así que el Espíritu Santo es Jesús? La Biblia determina que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y revelarnos la verdad, diciendo Jesús de sí mismo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Amén. Y que Él es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede conocer. Dice la Biblia puntualmente en Juan 14:17 que ese Espíritu de verdad es Jesucristo mismo. Amén. Y lo confirma Timoteo 3:16, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, que es Espíritu Santo, eterno, indivisible, soberano, fue manifestado en carne,
Recuerde que Jesús es la imagen del Dios invisible y también resaltado en la Escritura como el primogénito de toda creación. Usted sí está conectando toda la cantidad de cosas hermosas que estamos hablando esta noche de lo que es Dios en su vida y en mi vida. Por eso es que hemos sido sustentados solo por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuándo acude el Espíritu Santo a un creyente? Cuando invocamos con autoridad el nombre de Jesús. Porque ha sido declarado en la Escritura que ese Jesús es nombre sobre todo nombre. Que Él es el principado de toda cabeza, Él es la cabeza, de todo principado y potestad. Y dice la Biblia que en Él estamos seguros y que en Él estamos completos. Lo testifica Colosenses 2, 9 y 10. Amén. Me impacta que leímos iniciando una porción aún más importante. Segunda de Pedro 1, 21. Porque la profecía no fue traída por voluntad humana, ni por voluntad de varón, sino de Dios, ¿cierto? Los santos hombres de Dios que hablaron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces hablemos de los objetivos, de los propósitos generales de entender la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Primer punto importante en esta noche. El Espíritu Santo es Dios en su naturaleza. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice la Biblia, Dios es Espíritu. Escuche esto, y tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Alguien que sabe adorar en esa dimensión, que en esta noche le dé un aplauso al Señor Jesús. Que cierre sus ojos y lo exalte y le diga: Jesús, te amo, te adoro, te glorifico, vivo por la fe, espero en tu gracia, espero tu venida. Llénanos de tu gloria. El Espíritu Santo es Dios en su naturaleza. Y el Espíritu Santo como naturaleza de Dios tiene atributos que nadie más tiene. Hay un solo todopoderoso. Hay un solo creador. Hay un solo infinito y eterno. Hay un solo omnisciente. Hay un solo omnipotente. Amén. Y ese soberano se llama Jesús. Que cuando Él prometió venir, reveló un nombre. Amén. Y ese nombre, sobre todo nombre, en Mateo 1, 21 al 23 dice: se llamará su nombre Jesús, porque Él perdonará a su pueblo de su pecado. Y todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Amén. Llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. También dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Pero empieza a decir quién es realmente. Cierto, el principado sobre su hombro, y se llamará admirable. Y ese Jesús es admirable por excelencia. No hay nadie más grande para admirar en la historia del linaje de la humanidad. Amén. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Démosle un aplauso a ese rey soberano. Por eso hoy estamos viendo la doctrina del Espíritu Santo. Porque Él mismo dio señal y al manifestarse determinó propósito. Al mismo tiempo de estar hablando de la doctrina del Espíritu Santo, estamos hablando de la divinidad de Jesús. Doctrina que demuestra en la Biblia que ese Jesús es Dios manifestado como hombre. Amén. Y que es el único medio para salvación. Entonces, siguientes aspectos. Dios envió su Espíritu Santo para ser consejero. Amén. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso también dice que es la causa que nos inspira para interceder.
Dice la Biblia que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que es consejero, es maestro y es guía a quienes lo reciben. ¿Y cuántos aquí hemos recibido de esa gloriosa presencia de Dios? ¿Cuántos aquí hemos tenido la dicha de recibir del poder del Espíritu Santo? Y asimismo también salir a dar testimonio de esa riqueza en Cristo. Entonces Dios nos ha dado Espíritu Santo para que demos consejo, no para que nos quedemos callados. Nos ha dado Espíritu Santo porque también es parte de los ministerios para hablar como maestros. Él mismo constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros con un propósito: la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Así que también es el que nos guía, porque la Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Por eso alguien está inquieto acerca de la salvación y se enfoca a orar y a decirle: Señor, quiero ser salvo, y para ser salvo necesito tu revelación, obra conmigo. Y aquel que está orando de esa manera recibe revelación. Porque no está detrás de un orden social, no está detrás de un pendón ni de una organización, sino que de verdad está clamando, está orando en el Espíritu, y es Dios el que da la revelación por la obra del Espíritu Santo para discernir las Escrituras y asegurar la promesa de la salvación. Ahora, hay dones del Espíritu Santo. Esos dones espirituales son dados por Dios para el desarrollo ministerial en la iglesia. Por eso hace un momento leía y recitaba en memoria Efesios 4:11, en donde está consignado cómo constituyó Dios esos ministerios: profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Esos dones espirituales no son solo esos. Está el don de sanidad, el don de milagros, el don de servir con liberalidad, y tantos, hay abundancia, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Y eso no solamente está en el texto, es para que la iglesia lo vivamos hasta cuando Jesucristo vuelva a llevarnos a su gloria. El Espíritu Santo ha estado presente y activo desde la creación del mundo hasta el día de hoy, en todas las formas posibles. Y eso lo evidencia Hebreos 1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, define todo lo que acontece en las dispensaciones desde Adán hasta Cristo. Amén. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquel que por la causa de su carne recibe título de hijo, dice la Biblia, asimismo fue el que constituyó el universo. Por eso está activo desde la creación del mundo hasta el día de hoy, pero hoy nos ha hablado por la causa de su manifestación en la faz de Jesucristo. Alguien que tiene claro eso, que le dé un aplauso a Jesús de Nazaret, el dueño de la salvación, el autor y consumador de la fe, el primogénito de toda creación, dice la Escritura. El Espíritu Santo se presenta como un amigo personal y potente o poderoso. A través de él se revela Jesucristo al mundo, con el fin de reconocer los atributos del Espíritu Santo y su importancia, para mantener una relación personal con Dios que permita desarrollar frutos espirituales en la vida cristiana, y así usted y yo tengamos facultad para el testimonio de un buen servicio y una vida santa y agradable delante de Dios. Por eso estamos aquí haciendo iglesia y predicando la doctrina en esta oportunidad de lo que es la obra del Espíritu Santo, y que hemos sido sustentados por el poder del Espíritu Santo.
Hay muchos que dicen, ay pastor, yo no soy capaz de seguir. Es que eso es muy difícil. Pero para Dios no hay nada imposible. El poder del Espíritu Santo es lo que nos ha sostenido hasta hoy. Que cuando hemos estado enfermos, Él es todopoderoso para sanarnos. Que cuando hemos estado atribulados, Él es el Dios compasivo. Que cuando sentimos que nadie nos entiende y nos comprende, Él es el Dios omnisciente que todo lo sabe. Que cuando sentimos que estamos solos y que nadie nos va a poder ayudar, Él es el Dios omnipresente. Que cuando sentimos que no hay nada que hacer, el Señor puede crear oportunidades y salidas, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Que cuando sentimos que es difícil vivir la santidad, sabemos que Él es el Dios de la santidad y que Él produce ese fruto en aquel que se consagra para Él. Digamos gloria a Dios. Sentimos que como que somos perecederos, pero déjeme decirle que hasta la muerte tiene resultado, o mejor dicho, hasta la muerte tiene solución. Porque el que está en Jesucristo ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo así? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero al recibir el nuevo nacimiento en Jesús, aseguramos la corona de la vida eterna. Digamos gloria a Dios, déle ese aplauso al autor de la palabra, al autor del mensaje, al dueño de la promesa, al santo por excelencia. Él es único. Escogí para que conozcan, crean y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, dice el Señor, ni lo será después de mí. Isaías 43:10. Porque el Espíritu Santo es uno solo. Y se ha manifestado a lo largo del tiempo en la era de los hombres. Antiguo Testamento en teofanías, fuegos, nube, voz, varón y tantas formas. Teofanías quiere decir maneras como el Señor se dio a conocer, haciéndose sensible a los sentidos del hombre. Una voz con Abraham. Amén. El varón que luchó con Jacob. La zarza de fuego que le habló a Moisés, columna de nube y de fuego para salvaguardar la peregrinación de Israel por el desierto. Aquel varón Melquisedec que recibió de Abraham los diezmos, es otra forma como Dios mismo se manifiesta. Pero en estos postreros días hacia el Nuevo Testamento, el Verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Porque Él es el infinito, único, soberano, que hace todo. Y cuando usted y yo sentimos que también estamos escasos o que estamos en dificultades porque algo hace falta, entendemos que Él es el Dios proveedor. Amén. Entendemos que Él es el Dios que fructifica. Sentimos que nos hace falta de pronto amor o cariño. Él es el Dios de todo amor y de toda bondad. Hoy incluso estaba mirando una nota de una amistad a través de las redes sociales y le respondí a un pasaje bíblico que habla del verdadero amor. Porque nosotros hablamos mucho del amor, pero el amor más puro, el amor más perfecto, el amor más especial, el amor más incondicional es el amor que Dios ha ofrecido cuando vino para salvarnos. Pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores todos nosotros, Cristo murió por nosotros. Por eso estamos diciendo que el Espíritu Santo es el que revela la plenitud de lo que es Jesucristo para el mundo. Amén. Y así con ese propósito reconocemos los atributos del Espíritu Santo también manifestados en Jesús. La importancia del Espíritu Santo en su vida y en mi vida para mantenernos en una relación fiel con el Señor. Amén. Esa relación que nos permita desarrollar fruto. Gloria a Dios. Digamos todo gloria a Dios. Hemos sido sustentados entonces por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue siendo el motor de la iglesia. Cuando la iglesia nació el día de Pentecostés con más de 3,000 hombres y mujeres bautizados,
Lo que confirmó el desarrollo de la expansión de la obra fue el derramamiento del Espíritu Santo. De manera que cuando Pedro predicó, ya el terreno estaba preparado, porque todos los que habían escuchado ese sermón, primero habían escuchado el testimonio del avivamiento pentecostal, con esa cantidad de gente, 120 en el aposento alto, hablando en diferentes idiomas, las maravillas del Todopoderoso. Si alguien dice que no necesita el Espíritu Santo para hacer iglesia, no podemos decir en dónde está, porque lo que identifica al pentecostal es el avivamiento del poder del Espíritu Santo. Nunca olvide que lo que nos hace pentecostales es el mover del Espíritu Santo en nuestra vida, y lo que nos hace apostólicos es el fundamento de Efesios 2:20. Dele ese aplauso al Señor, adórelo, exáltelo, glorifíquelo, reciba la palabra, reciba el poder del Espíritu Santo de Dios, reciba la promesa del Señor. Es importante que nos ubiquemos usted y yo hablando de la doctrina del Espíritu Santo, que también es la doctrina conocida como la neumatología. A ver, repita conmigo, neumatología. Amén, es la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Y es importante ubicarnos en el marco general de lo que es Dios. Amén. Que aunque se ha manifestado de tantas formas y maneras, para ser eterno es indivisible, es invisible y es Espíritu Santo. Amén. Es importante entonces entender que este estudio de neumatología es un estudio científico de cualquiera de todos los hechos relacionados con el Espíritu Santo. Tenga presente esa definición de lo que es hablar de esta doctrina. Vea, conocer plenamente a Dios, no hay quien lo haga. Job es un hombre con grandes experiencias en la Biblia, grandes experiencias con Dios. Y ese varón de Dios tuvo que decir, de oídas le había oído. Pero después de pasar tremenda prueba y haber visto la gloria de Dios, tuvo que decir, pero ahora veo la gloria del Señor. Amén. Es más, hay otra porción de un libro poético en la Biblia que declara que tal conocimiento es demasiado para mí. No lo puedo comprender. Pero Dios en su amor, por medio de la palabra, nos ha dado revelación para que conozcamos lo que Él es. Por eso es que también dice a través del evangelista Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeren en Él. Y aquí ahora hay unción del Espíritu Santo. Aquí y ahora hay palabra profética segura. Aquí y ahora estamos hablando de esa verdad del Espíritu Santo. Hermano, iglesia, déle ese aplauso al dueño de esta doctrina. Él es Espíritu Santo, y aunque para muchos es imposible conocerlo, Él sí dejó una herramienta para que lo podamos conocer, y esa herramienta se llama la Biblia. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Disfrute del avivamiento de Dios. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan mismo dio testimonio de ello diciendo que Jesús vendría después de Él, pero también dice, Él es antes que yo, de quien no soy digno de llevar la correa de su calzado, y le dice al pueblo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Digamos gloria a Dios, déle ese aplauso al Señor Jesucristo. Oh, aleluya, hermano, adórelo, exáltelo, glorifíquelo, bendiga su nombre. En sus más amplias ramificaciones abarca una gran división de saberes. En su relación a la teología, al estudio de la Biblia propiamente, a las doctrinas generales relacionadas a la salvación, tenemos que decir entonces que viene del griego neuma y del hebreo ruach, que significa hálito o viento, y que fue ahí donde empezó la vida. Amén. La Biblia dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén.
Gloria a Dios. Y cuando Dios hizo al hombre, sopló en su nariz hálito de vida y fue el hombre un alma viviente. Así que lo que hace la diferencia en todo el proceso de la creación es el poder de la obra del Espíritu Santo. Ese hálito de vida, ese viento poderoso que da Dios mismo. Amén. Gloria a Dios. Allí podemos ver el soplo de la nariz en Éxodo 15:8, 10:2, también segundo libro de Samuel 22:16, que se habla de estas declaraciones de lo que es ese hálito o ese viento. Amén. Gloria al Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Un punto importante aquí, mis amados hermanos. Títulos y descripciones del Espíritu Santo, que es lo que Dios es. Amén. En el antiguo pacto tuvo muchas formas de reconocérsele, pero vamos a hablar de algunos títulos que Él tiene desde el Antiguo Testamento relacionados a su naturaleza. Primero, estos títulos descriptivos, puede decirse que todos los nombres con los que el Espíritu Santo es conocido en la Biblia también son meros títulos que describen las obras que hizo. Por ejemplo, en una ocasión, Abraham dice Yahvé Jireh, que significa Jehová es el que provee. Y está dándole ese título, está dándole ese atributo, está dándole ese significado porque encontró provisión en Dios. Amén. Pero eso vamos a verlo un poco más en detalle cuando también hablemos de los nombres y de los epítetos atribuidos a Dios en el Antiguo Testamento. Pero aquí solamente vamos a ver títulos descriptivos del Espíritu Santo, para no salirnos del tema. Es llamado el Espíritu Santo porque no se ve, pero se siente, primero, y segundo, porque santidad es un atributo absoluto de Dios. Amén. Es santo hasta lo infinito y es llamado Espíritu de Cristo porque fue enviado al mundo y porque en Él fuimos escogidos, la iglesia, desde antes de la fundación del mundo. Digamos gloria a Dios. Mire qué importante es tener claro el valor de la doctrina del Espíritu Santo de Dios. Títulos del Espíritu Santo, como se traduce ordinariamente, son objeto de una gran significancia de clasificación que proporciona un interesante fondo al conocimiento doctrinal en la vida y práctica de cada cristiano consagrado. Digamos, hay poder en Jesús. Entonces, en Génesis 1:1 encontramos el Espíritu de Dios obrando. Amén. Y a mí me impacta mucho porque antes de que la filosofía y la ciencia moderna hablara de los 5 elementos de la existencialidad, que son tiempo, acción, poder, espacio y materia, antes de que la ciencia organizara esas ideas de esa manera, ya Dios lo había declarado en el primer versículo de la Biblia. Póngale cuidado a esto. En el principio, tiempo, creó acción. Creó Dios poder, los cielos espacio, la tierra materia. Lo que la ciencia se complicó para darle un sentido, Dios ya lo había organizado en el primer versículo de la Biblia. Digamos gloria a Dios. Así que el Espíritu de Dios es lo que estamos viendo obrar desde el principio. Y dijo Dios, y creó Dios, y ordenó Dios, y habló Dios. Recuerde que el Señor también en el Nuevo Pacto dice, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso cuando Jesús dio la orden, todo sucedía. Digamos, hay poder en Jesús. También es reconocido como el Espíritu del Señor, pero no cualquier Señor. El Señor Adonai. O el Señor Kyrios, como se ve en el Nuevo Testamento. No hablando de varios señores en la deidad, sino hablando del único y soberano Dios. A lo que Pablo testifica también allá en Romanos, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria. ¿Cuánto le damos la gloria a Él en esta noche? Digamos gloria a Dios. También en 1 Corintios 6:11 es reconocido como el Espíritu de Dios. ¿Y cuántos espíritus tiene Dios?
Alguien podría decir, no, pues yo puedo encontrar en Apocalipsis que la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios. Cuando habla de 7 no está hablando en ese caso puntual de número, sino de la plenitud de lo perfecto. Amén. Porque Dios es uno y uno su nombre. Zacarías 14:9 lo declara. Digamos gloria a Dios. Pero ese Espíritu Santo también es reconocido como el Espíritu de Dios que obró en los profetas, que obró en los patriarcas, que obró en los apóstoles, que obró en los discípulos y que hoy sigue obrando en esta preciosa iglesia pentecostal unida. Démosle un aplauso al Señor Jesús, al dueño de la unción, al dueño de ese Espíritu, al dueño del poder. Aleluya. Es reconocido también como el Espíritu de Jehová. No se le olvide que Jehová significa el gran soy, el eterno presente, que existe por sí mismo, pero que prometió manifestarse como hombre. Y Jesús significa Jehová es salvación. Como para que vayamos conectando el propósito de la doctrina del Espíritu Santo con la doctrina de la divinidad de Jesús. Estas declaraciones determinantes a que ese Jesús es Dios. Digamos gloria a Dios. El Espíritu de vuestro Padre, como lo decía en Mateo 10:20. Amén. Gloria a Dios. Y con ese mismo Espíritu habló Cristo diciendo, no os dejaré huérfanos. No está hablando de hijos biológicos, sino en un sentido espiritual, porque Él es Padre eterno y príncipe de paz, y no hay nadie como Él. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, un regalo que el ser humano no merecía, pero que Dios en su infinito amor y bondad nos entrega ese regalo. Amén. Nosotros como género humano, a causa del pecado, nos habíamos alejado de Dios. Pero Dios no solo vino a reconciliarnos con Cristo en el Calvario, sino que después de ascender a los cielos, le dice a la iglesia, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto y me seréis testigos. Amén. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy seguimos testificando también en este municipio que ese Espíritu Santo es lo que convence al hombre de justicia, de pecado y de juicio. Que el Espíritu Santo es lo que nos convence para vivir fieles, ¿sí o no? Que el Espíritu Santo es lo que nos mueve a interceder. Que el Espíritu Santo es el que nos ha sustentado sin importar la adversidad o la dificultad. Digamos gloria a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso a ese Espíritu Santo? A ese Espíritu de gloria, a ese Espíritu de vida, a ese Espíritu eterno, a ese Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Ese es el Dios al que usted y yo predicamos. Alabanzas al Señor Jesús. Bendito su nombre para siempre. La deidad del Espíritu Santo es absoluta. El Espíritu Santo se exhibe en conexión con todas las acciones y características que pertenecen a lo divino, que es Dios mismo. Amén. Y nosotros hemos cantado un coro muy doctrinal. Lo divino en lo humano cobró vida. El misterio de los siglos se exaltó. Aleluya, que eso sí es doctrina. Y hay otro coro que hemos cantado que es un coro muy doctrinal. Y que yo quiero que lo cantemos para cerrar hasta aquí este momento, esta enseñanza. Él es el gran yo soy, es la obra del Espíritu Santo. Ese coro describe el propósito de Dios en todos los tiempos. Amén. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¿Y cuántos pueden sentir que Él se mueve de verdad en el corazón de aquel que lo recibe y que lo cree absolutamente? ¡Oh santo, aleluya! Adórelo, exáltelo, apláudalo. Ese coro también habla de ello, pero más adelante hay otro coro que nos aprendimos. Él es el gran yo soy. YHWH, ¿se acuerda la doctrina?
el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso. Ese es el Espíritu Santo. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin. El que no tiene principio de día ni fin de vida. Ese es el Dios de esta iglesia. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Él es el gran yo soy. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dicen que soy? ¿Cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Segunda Timoteo 3:16, Primera Timoteo, y también Colosenses 2:9 y 10, y todo el capítulo 1 de Juan, que declaran de cómo lo divino se hizo hombre para salvar a los hombres. Grite gloria a Dios, alabanzas, aleluya. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dicen que soy? ¿Cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive en plena luz. Juan 1:9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí está esa luz. Amén. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, ¿qué? La obra del Espíritu Santo. Esa manifestación gloriosa. Jesús en carne. Amén. A todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios que le dé un aplauso fuerte a él en esta noche. Aleluya. Qué bendición esa luz que Dios nos ha regalado. Jesús es el gran yo soy. Amén. ¿Quién dicen que soy? ¿Cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el alfa, es la omega, es el principio y es el fin. Amén. Jesús es el gran yo soy. Gloria al Señor Jesucristo. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él es el gran yo soy. Digamos gloria a Dios. Recuerde que al principio le llamaban el Eloal, el Elohim. Pero en los días de Moisés, que translitera desde Génesis, Moisés lo llamó Jehová. Pero antes no era Jehová. Jehová fue el complemento de las vocales de Adonai con las consonantes YHWH, que en la lengua donde nace la Biblia suena Yahweh. En nosotros suena Jehová, en el antiguo pacto. En el nuevo suena Yeshua, pero para nosotros el nombre revelado en español es Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Esa ha sido la obra del Espíritu Santo. Tenemos mucho más que hablar, porque hablar del Espíritu Santo es maravilloso, pero lo vamos a dejar para el próximo culto porque tengo otro compromiso ahorita. Que Dios bendiga lo que estamos haciendo por fe en su nombre. Estemos de pie, iglesia del Señor. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido entender hoy estos detalles, los atributos del Espíritu Santo, lo relacionado a los títulos descriptivos del Espíritu Santo y los grandes objetivos de reconocer quién es el Espíritu Santo y lo que ha hecho hasta nosotros, con el único objetivo de que seamos salvos. Usted no ha entendido la unicidad, no ha entendido la divinidad de Jesucristo, no ha entendido la importancia y trascendencia del nombre de Jesús. Pídale revelación al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad.
y el Espíritu Santo nos ha dado revelación para comprender su plenitud en la faz de Cristo para salvación de todo el género de los hombres. Eso es el evangelio puro y completo y no podemos callar. Seguiremos predicando esta verdad hasta que muchos puedan ser añadidos. Porque el Señor añade, es Él el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Y cómo lo hace? Por la declaración de la verdad a través de la predicación de la Biblia. Vamos a orar para que Dios siga obrando y siga revelando la verdad por el Espíritu Santo. Soberano Dios, te damos gracias por este espacio de culto, este espacio devocional. Te pido por las familias de la iglesia, las familias de fe. Señor, cúbrenos con tu gracia, con tu misericordia. Te ruego nuestra bendición de regreso a los hogares, los que están aquí en el salón, los que están allí conectaditos por los medios. Que esta palabra tuya, Jesús, corra y sea glorificada y cumpla el propósito para lo cual la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Mis amados, familia de fe, bendiciones para todos en el admirable nombre del Señor Jesús. Quiero invitar a mi hermano Holman para que él reciba la ofrenda de los santos correspondiente a este culto de oración y evangelismo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Saludo especial a Enoc Niño, María Inés Torres, Celedonio Rodríguez, nuestra hermana Delma, Inés Cruz también. Bendiciones en el nombre de Jesús. Y bueno, a todos los que han dejado por allí su reacción, sus notas, sus comentarios. Saludos, abrazos en el nombre de Jesús.